Good evening, everyone. Buenas tardes a todos. Thank you so much for joining us. Muchas gracias por vernos. We are continuing our series on John. Vamos a continuar nuestra serie del libro de Juan. And today we find ourselves in chapter 18. Y el día de hoy nos encontramos en el capítulo 18. Things are starting to really heat up as we approach the crucifixion. Las cosas empiezan a calentarse un poco mientras nos acercamos a la crucifixión. And today we see Jesus' betrayal in our story. Y el día de hoy vamos a ver cómo Jesús es traicionado en esta historia. As I was reading through and studying it, I usually think about the humanity of Jesus when I think about the crucifixion. Mientras estaba estudiando y preparando esto, normalmente yo pienso en la humanidad de Jesucristo cuando se refiere a su crucifixión. But I really love how John tells this story. Pero me gusta mucho cómo John nos relata la historia. Because even in these moments where you would think the humanity of Jesus is like the greatest feature. Porque aún esos momentos donde la humanidad de Jesús pareciera que va a ser traicionada. There are these moments where it is just so obvious that he is God. Hay momentos, en la que es muy evidente ver la humanidad de Cristo. So let's jump in and see what happens. Vamos a empezar y ver qué pasa. All right, John chapter 18, verse 1. When Jesus had spoken these words, he went out with his disciples over the brook Kidron, where there was a garden, which he and his disciples entered. Versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. And Judas, who betrayed him, also knew the place, for Jesus often met there with his disciples. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Then Judas, having received a detachment of troops and officers from the chief priests and Pharisees, came there with lanterns, torches, and weapons. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. So in our first verse, John gives us a little bit of context about where the disciples and Jesus are. En el primer versículo, Juan nos da una idea del contexto en el que Jesús y sus discípulos se encontraban. In the other Gospels, they spell it out for us and they say he is in the Garden of Gethsemane. En los otros evangelios simplemente se dice que él estaba en el huerto de Getsemaní. But John doesn't give us those details. Pero Juan no nos da estos detalles. He points to the fact that they are over by the brook Kidron. Él nos dice que estaban cerca del torrente de Cedrón. One of the reasons why there was such high tensions during this Passion Week was it was the week of Passover. Una de las razones por las cuales hay tanta tensión en esta semana es porque se estaban celebrando la Pascua. Something that we wouldn't realize living all the way here in Belgium, but they would have, is that the brook Kidron is not far from the temple. Algo que nosotros acá en Europa no imaginaríamos es que este torrente se encuentra cerca del templo. The Passover lambs are all being slaughtered during Passover at the temple. El cordero de la Pascua tenía que ser pasado por las aguas antes de llegar al templo. There were so many animals being slaughtered during this time that the drainage from all of that would have tinted this brook red.
Había tantos animales que habían sido ya degollados que en este tiempo que las aguas de este cedrón, de este torrente, perdón, se coloreaban de rojo. So even in this moment, with all of the other things going on, Jesus still has this visual reminder of what is coming for him. Aún en este momento donde todas estas cosas están pasando en la vida de Jesús, esto es un recordatorio para todos de lo que él iba a vivir. And some people have said that Jesus was in the garden because he was in hiding. Algunas personas dicen que Jesús estaba en el jardín porque se estaba tratando de esconder. But John makes it clear that that's not the case. Pero Juan nos hace claro aquí que no era ese el caso. Over the years of his ministry, Jesus often met with his disciples in this Garden of Gethsemane. Durante el tiempo de su ministerio, Jesús seguidamente o constantemente se reunía en este lugar con sus discípulos. It was such a common place for him to have gone that any of the disciples could have expected to find Jesus there, including Judas. Era un lugar tan común que cualquiera de sus discípulos podría saber que ahí lo encontrarían, incluyendo Judas. And Judas did not come alone. Y Judas no llegó solo. One of the things that I think is literally crazy about this story is that Judas came with Roman soldiers and temple police. Una de las cosas que me parece un poco asombrosa es que Judas llega con soldados romanos y alguaciles. I think whenever I've pictured this story in my mind, I see a handful of guys that are guards that come, with their swords to come arrest Jesus. Yo creo que lo que pasa por mi mente siempre es imaginar un puñado de gente que llega con algunas armas a Jesús. Jesus was not a violent man. Jesús no era un hombre violento. He was just teaching in the open. Él simplemente estaba enseñando y en lugares abiertos. And when you look at the words used to describe the number of soldiers that came, y cuando usted mira detalladamente el número de soldados que vinieron a prensarlo, we're talking about hundreds of soldiers coming to arrest Jesus. Estamos hablando de cientos de soldados que vinieron a arrestar a Jesús. The Romans were not wanting to take any chances of there being a fight or rebellion. Los romanos no querían tener ninguna oportunidad para que hubiera una rebeldía y rebelión y una pelea. They even brought torches to check the nearby caves in case he was running. He went on the run. De hecho, trajeron también antorchas para mirar dentro de los arbustos en caso de que él corriera o huyera. All right, let's see how Jesus responds to this. Vamos a ver cómo Jesús responde a esto. Jesus, therefore, knowing all things that would come upon him, went forward and said to them, "Whom are you seeking?" Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said to them, I am he. And Judas, who betrayed him, also stood with them. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Now when he said to them, I am he, they drew back and fell to the ground. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Then he asked them again, whom are you seeking? And they said, Jesus of Nazareth. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesus answered, I have told you that I am he. Therefore, if you seek me, let these go their way, that the saying might be fulfilled which he spoke, of those whom you gave me, I have lost none.
Respondió Jesús, os he dicho que soy yo, que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Judas and the soldiers all came at night. Judas y los soldados vinieron todos durante la noche. They hoped to catch Jesus by surprise. Esperaban atrapar a Jesús en sorpresa, But that was impossible. pero eso era imposible. Jesus' entire life and ministry was preparing for this moment. La vida y ministerio de Jesús estaba siendo preparado para este momento. And he did not flee. Y él no huyó. He rose to the moment, the occasion, and he met his betrayer. Él se levantó en esta ocasión, tomó la ocasión de presentarse directamente a los que le traicionaban. And it hurts a little when you see that Judas was with them. Y me duele un poco escuchar cuando dice aquí que Judas estaba con ellos, Because he had been with Jesus. porque él había estado con Jesús. But in this moment, he picked a side. Pero en este momento, él escogió el lado contrario. It was not the right side. Y no era el buen lado. So Jesus is fully in control of the situation here. Aquí Jesús está totalmente en control de la situación. This is not a surprise to him. No es una sorpresa para él. He's not running in fear like I would certainly be if I had hundreds of people with, weapons coming to get me. Él no está huyendo como yo probablemente lo estaría si me siguieran cientos de soldados con armas. And he wasn't even just thinking about himself. Y tampoco estaba pensando solamente en sí mismo. There were so many soldiers that it could have gotten very dangerous for his disciples. Había tantos soldados que podía haber sido muy peligroso para sus discípulos. So he asks them, who is it that you are looking for? Así que él les pregunta, ¿a quién están buscando? And he makes them say it. Y les hace repetir o decir. So he is making sure he's drawing the attention to himself. Él está atrayendo la atención a sí mismo so that his disciples are protected. Para proteger a sus discípulos. And we see in Jesus' response to I am he. Y vemos en la respuesta de Jesús cuando dice, yo soy. In the original text, it doesn't seem like the word he is really there. It is just I am. No se ve muchas palabras similares como en otros idiomas. Simplemente dice, yo soy. And we've talked about this a little bit in some of our other devotions because John really makes a point to use this. But this is the name God gave himself when speaking to Moses. Y hemos mencionado esto en otros devocionales porque el apóstol Juan hace mucho énfasis en esto, pero esta es una referencia directa del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. So not only does Jesus use this term for himself, but there's so much power in him saying it that they literally fall before him because of the majesty that he has. Uh-huh. Así que no solo Jesús está tomando este título con autoridad, pero más aún hay tanta poder y tanta autoridad que cuando lo dice la gente cae de rodillas. No one can stand against Jesus. Nadie pudo venir contra Jesús. He was in complete control. Él estaba totalmente en control. If he did not want to go with them, he could have made them fall to the ground again and run away. Si él no hubiera querido ir con estos soldados, los hubiera hecho caer nuevamente y
huir. But then he asks them again, Pero después les vuelve a preguntar, who is it that you're looking for? ¿a quién buscáis? When they confirmed that it was him, he then asks to let his disciples go. Cuando ellos le confirmaron que era Jesús al que buscaban, él les pidió que dejara ir a sus discípulos. He chooses death for himself in order to save his sheep. Él prefirió morir a sí mismo para poder traer la vida a sus ovejas. All right, verse 10. Then Simon Peter, having a sword, drew it and struck the high priest's servant and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. So Jesus said to Peter, put your sword into the sheath. Shall I not drink the cup which my Father has given me? Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber? Then the detachment of troops and the captain and the officers of the Jews arrested Jesus and bound him. Entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. I find I often relate to Peter, who sometimes acts or speaks without thinking. Muchas veces yo me relaciono con la actitud de Pedro, donde él actúa o dice algo sin pensarlo. Jesus goes out of his way to try and protect the disciples, and here he is stirring up more trouble. Jesús está haciendo todo lo posible para proteger a sus discípulos y Pedro aquí está causando problemas. This is after the Last Supper, where he had the conversation with Jesus that I would defend you even to death. I would not deny you. Esto sucedió después de la última cena, donde él y sus discípulos confirmaron a Jesús, yo nunca te dejaré, yo voy a seguirte hasta la muerte. So you could tell, like, in his own misguided way, he's trying to, keep that promise and to defend Jesus. Podríamos decir que aquí, de su manera muy personal, estaba tratando de cumplir esa promesa que le había hecho a Jesús. But Jesus intervenes and he said, it's necessary for me to drink this cup that the Father gives me. Pero Jesús interviene diciéndole que es necesario que él tomara esta copa que el Padre le había dado. Frequently throughout the Old Testament, the cup is used to indicate suffering and the wrath of God. Muchas veces en la Biblia encontramos que la copa está teniendo relación con sufrimiento por causa de la ira de Dios. And that is the cup that he drank for us. Y esa es la copa que él bebió por nosotros. What John doesn't mention, but Luke does, is that Jesus heals the ear of the person that Malchus, his hurt ear. Lo que Juan no nos dice aquí, pero Lucas, el Evangelio de Lucas lo menciona, es que Jesús sanó la oreja de la persona Malco. I love Jesus's grace with us, that even in our misguided attempts to do the right thing, he has grace and he forgives us and he makes things better. Me gusta mucho ver cómo aquí vemos que aún en nuestros intentos de hacer bien, Jesús está ahí para corregir nuestros errores y hacer todas las cosas mejores. So then Jesus gets arrested. Así que Jesús aquí es arrestado. And it's kind of interesting the order of people that he ends up seeing after being arrested. Y es interesante ver cómo el orden de las personas se ve aquí después de que él es arrestado. Let's read verse 13 and 14. Leamos el versículo 13 y 14.
And they led him away to Annas first, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was the high priest that year. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Now it was Caiaphas who advised the Jews that it was expedient that one man should die for the people. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. So this man, Annas, he was not the high priest. Este hombre, Anás, no era el sumo sacerdote. However, he had been. Sin embargo, lo había sido antes. So he put his son-in-law in that position, and over the course of years, several of his son-in-laws and sons in that position. Él puso a su yerno en esa posición y por algunos años él puso otros hijos, yernos en esa posición también. So even though he was not the high priest, he's the one who held the cards. Aun cuando él no era el sumo sacerdote, él era el que movía todas los... He's the one who had that relationship with the Romans. Él era el que tenía la relación con los romanos. So even though he wasn't the high priest, because he had that power, that was where Jesus went first. Aunque él no era el sumo sacerdote, porque él tenía este poder, es por esa razón que llevan a Jesús primero con él. But John wants to remind us of the accidental prophecy from Caiaphas. Pero Juan nos recuerda aquí la profecía accidental que tuvo Caifás. One man should die for the people. Cuando dijo que un hombre era conveniente que muriera por el pueblo. This is to remind us that this judgment was already decided. Esto es para recordarnos que este juicio ya estaba decidido de antemano. The reader and the person who's hearing this story should not expect that Jesus is going to get a just or fair trial. El lector o la persona que escribió la historia no está esperando que Jesús recibiera un justo juicio. So, we have our last section of this scripture. Tenemos nuestra última sección de este devocional. And we see Peter faltering a bit in his earlier vigor to stand for Jesus. Y vemos a Pedro tratando de hacer su último esfuerzo por estar delante de Jesús. So we're going to read what's up with him now. Vamos a leer lo que pasó con él. Verse 15. And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Now that disciple was known to the high priest and went with Jesus into the courtyard of the high priest. Versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. But Peter stood at the door outside. Then the other disciple, who was known to the high priest, went out and spoke to her who kept the door and brought Peter in. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Then the servant girl who kept the door said to Peter, "You are not also one of this man's disciples, are you?" He said, "I am not." Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Now the servants and officers had made a fire of coals stood there, for it was cold, and they warmed themselves. And Peter stood with them and warmed himself. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. So
with everything going on, it seems like Peter isn't completely shaken in his faith in Jesus. Con todas las cosas que estaban pasando, pareciera que Pedro no estaba dudando en su fe de Jesús, acerca de Jesús. Because most of the disciples had fled and were not anywhere to be found. Porque la mayoría de sus discípulos huyeron y se escondieron, no sabemos dónde fueron. But he had a very vested interest in what was going to happen next. Pero él mostró mucho interés de saber lo que iba a suceder después. We are pretty sure that the other disciple that is mentioned here is John. Estamos muy seguros, o casi seguros, de que el otro discípulo que es mencionado aquí es Juan. He doesn't really like to name himself in his book. A él no le gusta mucho mencionar su nombre ahí. But he was known to the high priest and among some of the religious leaders, so he had some access that Peter did not have. Él era conocido por el sumo sacerdote y por otros líderes religiosos, así que él tuvo cierto acceso que otros no tuvieron. Now, the servant girl who was working at the door, she would have been pretty low on the totem pole of the society's hierarchy. La portera, criada que estaba abriendo la puerta, digamos que él estaba en una posición baja de jerarquía dentro de la sociedad. So, just by nature of it being a woman, a girl, he was technically higher on the social ladder. Aún con el hecho de que, solamente con el hecho de que era mujer, eso nos habla de que no estaba en una posición alta en la sociedad y en la escala de la sociedad. So this is a pretty low stakes exchange between Peter and this girl. Así que era un poquito de una amenaza un poco baja de donde habló la criada con Pedro. By her saying also, it implies that she knows John was also a follower of Jesus. Por lo que ella dijo, asumimos que también sabía que Juan era seguidor de Jesús. So the way that this whole exchange kind of happens, it is more like her saying, oh no, not another one of this dude's followers. La manera en que esto sucedió pareciera más bien que ella dijo, oh no, otro seguidor de Jesús. So even though she was letting him in, he felt so much shame just from the way that she kind of said that he was just like, nope, I'm not, and just kind of kept going through. Aun cuando todo lo que estaba sucediendo y la manera en que comentó esta criada, Pedro se sintió tan avergonzado que dijo, no, yo no lo conozco. Yeah. So then he finds himself as very much on the outside. Even though he's inside, all of the people that are there warming themselves are definitely not friendly to him or to Jesus. Y de repente él se siente afuera de la situación, aun cuando estaba adentro del contorno, la gente que se estaba calentando con el fuego no eran de su mismo lado, así que se sentía excluido. It would have been very dangerous of him to be noticed as a disciple of the man who was currently being, questioned and was arrested. Era muy, digamos, provocativo o peligroso que él fuera descubierto como uno de los seguidores de la persona que acababan de arrestar y que iban a juzgar. So Peter went around the fire not only because it was cold and he wanted to warm up, but also because it was safer to kind of just blend in and to not, draw attention to himself. Así que Pedro se va al fuego, no solamente porque tenía frío y ahí se calentaba un poco, sino también para que no se viera, no se notara, no se hiciera notorio y se mezclara entre la gente que estaba ahí. So there was quite a bit that happened in that first night.
Es muchas cosas que suceden en esta primera noche, But it does not end there. pero ahí no termina. It was a very, very long night for Jesus. Fue una noche es una noche muy larga que Jesús pasó. And we will read more about what exactly he experienced on this very long night next week. Y vamos a aprender más acerca de lo que Jesús experimentó en esta larga noche la próxima semana. But for now, we are going to have our discussion time at the Oasis. Pero por ahora vamos a conversar en Oasis. And if you're not able to meet with us in person, but you have questions, you can type them into the comment section and we will get back to you. Pero si no puede usted asistir con nosotros, puede dejar sus comentarios en un mensaje y después nosotros nos contactamos con usted. Or you can bring those questions in to us any of the days that we're open, and we would love to have that discussion with you. O puede traernos las preguntas en los días que estamos abiertos y estamos muy contentos de contestar sus preguntas. So let's pray. Vamos a orar. Jesus, thank you that you love us so much that you chose to die for us. Jesús, muchas gracias de que tú nos amaste tanto que escogiste morir por nosotros. That no matter how much we mess up, you are gracious towards us. Que no importando cuántos errores hemos cometido, tú eres muy lleno de misericordia para con nosotros. And that you help us to grow and to do better. Y nos ayudas a crecer y a comportarnos mejor. We are so grateful that you have chosen us and that you see us. Estamos muy agradecidos que tú nos has escogido, que tú nos has visto. That no matter what we are going through, you promise us that we are never alone. Que sin importar lo que hemos vivido, tú nos has prometido nunca abandonarnos. And just like you experienced betrayal and heartache, y así como tú experimentaste la traición y el dolor, you can comfort us and help us through that as someone who has experienced it yourself. Tú puedes consolarnos y darnos consuelo a aquellos que han experimentado cosas similares. So we thank you that you are there for us. Así que te agradecemos que tú estás ahí por nosotros. We thank you that you are always with us. Te agradecemos que siempre estás con nosotros. And we thank you that you have died for us to give us life and life abundantly. Y te agradecemos que tú moriste por nosotros y moriste para darnos vida abundante. We are grateful for you and the sacrifice that you made for us. Estamos agradecidos por ti y por el sacrificio que tú hiciste por nosotros. I pray that everyone who hears this devotion would know just how much you love them. Oro para que cada persona que escuche este devocional sepa cuánto tú le amas. And just as the prophecy, the accidental prophecy, where one man died for all, y así como esa profecía que se dio de manera accidental de que un hombre moriría por el pueblo, I pray that we would all understand that you did die for us. Oro para que todo mundo pueda entender que tú moriste por nosotros. And that we would all turn to you. Y que todos podamos acercarnos a ti. We thank you and we love you. Te agradecemos y te amamos. In Jesus' name, we pray all these things. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. So I'll either see you in our discussion or I will see you next week. Muy bien, nos veremos en la conversación o nos veremos la próxima semana. Bye. Adiós.